Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con los evangelios, los 4 evangelios en 40 días. Y hoy estamos haciendo el día número 33 del evangelio según San Lucas. Vamos a hacer en este video el capítulo 19 y 20. Y como siempre, te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, es muy fácil, es gratis. Simplemente haces clic al, al botoncito rojo que dice suscríbete o en inglés que dice subscribe, y también comparte donde dice share, comparte para que puedas tú evangelizar también al compartir, porque Dios en su palabra hemos aprendido que nos manda a que evangelicemos. Bueno, Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Ven, Espíritu Santo, guía esta lectura. Danos la sabiduría, danos la luz en nuestra mente, en nuestro corazón, quítanos la ceguera y la sordera espiritual y danos todas las gracias necesarias para aprender de tu santa palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, que hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús después dijo con respeto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar en un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una moneda de oro y a cada uno les dijo: comercien con ese dinero hasta que vuelvan. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera: no queremos que este sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero para ver cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido 10 más. Le contestó esta: está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó: tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y le dijo: Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey: por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo
lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10. Pero señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará, y aún lo que no tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganmelos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene como Rey en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó: yo les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y viendo la ciudad, lloró por ella. Dijo: si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo anunciando la buena nueva al pueblo, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con algunos jefes de los judíos y le dijeron: dinos con qué derecho haces estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces? Jesús le contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos razonaron entre sí. Sí, contestamos que este asunto venía de Dios. Él nos dirá: ¿por qué? Entonces no le creyeron.
Y si respondemos que era cosa de hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan era un profeta. Por eso le contestaron, no lo sabemos. Jesús les dijo, entonces tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña, pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor que también lo golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a este lo hirieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo entonces, ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Al oír esto, algunos dijeron, no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo, ¿qué significa entonces esas palabras de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra principal. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedarán aplastados. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieron buena fe para aprovecharse de sus palabras y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Jesús vio su astucia y les dijo, muéstrenme una moneda. ¿De quién es esa cara? Y el hombre que tiene escrito, le contestaron, del César. Entonces les digo, pues bien, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Puesto que los 7 la tuvieron. Jesús le respondió, los de este mundo se casan, hombres y mujeres, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además,
ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien, pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces él les dijo: ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de las viudas. Esos tendrán una sentencia muy rigurosa. Bueno, mis queridos hermanos, acabamos de concluir el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20. Entonces, aquí al final dice que nos cuidemos de los maestros de la ley, de los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas, y se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de las viudas. Estos tendrán una sentencia rigurosa. Bueno, mis queridos hermanos, un día vamos a estar cara a cara frente al Señor y vamos a tener el juicio final, ¿verdad? El juicio donde se va a decidir a dónde nos vamos a ir en la vida eterna. Entonces, aquí lo que me da a entender a mí es que no es necesario estar haciendo unas oraciones largas, ¿verdad? Y luego devorar los bienes de las viudas o de otras personas. O en realidad es como decir: ok, te la pasas orando, pero te la pasas robando a los pobres. O te la pasas según sirviendo al Señor, pero haces un montón de trampas para ganar dinero. Entonces, aquí vamos a pensar la pregunta va a ser: ¿cómo vas a vivir una vida honesta? ¿Cómo vas a vivir una vida honesta? Porque Dios nos está llamando a ser honestos, a ser fieles, a ser honestos. ¿Cómo has sido honesto hasta ahorita? ¿Y cómo vas a mejorar en ser más honesto? Porque recuerden, Dios es un Dios de verdad, no de mentiras, ni de engaños, ni de robos, ni nada. Eso no viene de Dios. De Dios viene todo lo que es limpio, lo que es puro, lo que es justo, lo que es verdad. Porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que da vida viene de Dios. Entonces, vas a pensar: mis acciones
¿Dan vida o dan muerte? Esa es otra pregunta. ¿Mis acciones están dando vida o están dando muerte? Bueno, mis queridos hermanos, vamos a respirar 3 veces para que luego se pongan a meditar en su diario, en su libreta y escriban las respuestas a esas preguntas después de haber aquietado su mente y su corazón para que Dios les hable en el silencio. Bueno, mañana los espero para hacer el día número 34. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana. Y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse y compartan los 4 evangelios en 40 días para que la buena nueva llegue a muchas personas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.